y los envió a que predicasen el reino de Dios y a que sanasen a los enfermos. Y les dice, no toméis nada para el camino. Bueno, ahí después le da indicaciones. Vamos a dejarlo en el versículo 1 y 2. Dice que Jesús reunió a sus discípulos y en la Reina Varela les dio poder y autoridad, ¿sí? A través del Evangelio se revela el poder y la autoridad de Dios, ¿sí? El poder para hacer milagros y la autoridad para liberar, ¿sí?, de los demonios, para liberar a las personas, para que crean y conozcan de Dios, ¿sí? Porque el pecado hace que los sentidos espirituales de las personas, ¿sí?, sean cerrados. Entonces, aunque ellos escuchen, no pueden entender, no pueden creer, porque su entendimiento está entenebrecido. Y a través del Evangelio se activa la luz de Cristo, para que ellos puedan ver, para que ellos puedan creer, para que puedan ser libres y sanos. Ese es el propósito del Señor. Seguimos. Un evangelista está dispuesto a todo. Vamos a leer Marcos 8:35. Hay un dicho que dice no a llorar a la iglesia, como que la iglesia es para débiles. Y le tengo una mala noticia. Es para fuertes, es para valientes, es para los que se animan a todo, dispuestos a todo, dice. Porque el que quisiere salvar su vida, la perderá. Y el que perdiere su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará, ¿sí? Acá el Señor nos dice que si ponemos primero a Dios, Él se va a ocupar de nuestras cosas, ¿sí? Si nosotros nos ocupamos de lo que Dios desea, de lo que Dios ama, que son las personas, que son las almas, ¿sí?, Él se va a encargar de nuestra vida. Porque si nosotros lo queremos hacer, lo vamos a hacer limitadamente. Pero si lo ponemos a Dios en cada área de nuestra vida, Él, ¿sí?, va a obrar y así, como dice ahí, los salvará. Amén. Entonces, un evangelista está dispuesto a todo. Ese era el 6. La característica 7, ¿sí?, que es un ministerio que se desarrolla para afuera de la iglesia. Hay ministerios que se utilizan para servir a la iglesia, a los hermanos, ¿sí? Este es un ministerio para afuera. En Romanos 15, 20 y 21. Estas buenas noticias es para compartir, no adentro, ¿sí?, sino dice, y de esta manera me forcé a predicar el Evangelio, no donde antes Cristo fuese nombrado, por no edificar sobre ajeno fundamento, sino como está escrito, a los que no fue anunciado de él verán, y los que no oyeron entenderán. Entonces, aquellos que no han escuchado, aquellos que no han conocido, aquellos que no han tenido un encuentro con el Señor, ¿sí? Porque aquellos que hemos tenido un verdadero encuentro con el Señor, nuestras vidas nunca más son iguales. Y como habíamos dicho antes, dice que aquellos que nunca se les fue anunciado acerca de Él van a ver, ¿sí? Hay vendas espirituales que tienen que ser caídas por el poder del Evangelio, por el poder del reino de Dios. Y dice, y los que nunca han oído de Él entenderán, ¿sí? Sus oídos espirituales van a ser abiertos y su entendimiento también va a ser liberado para que conozcan a Cristo y sean libres. Amén. El 8 es un ministerio ambulante. Vamos a leer Lucas
4, 42 y 43. El evangelista de los evangelistas, Jesucristo. Y siendo ya de día, salió y se fue a un lugar desierto, y las gentes le buscaban y vinieron hasta él y le detenían para que no se apartase de ellos. Mas él les dijo que también a otras ciudades es necesario que anuncie el evangelio de Dios, porque para esto soy enviado, ¿sí? Jesucristo fue enviado para anunciar que el reino se había acercado, ¿sí? Una vez que lo anunció, dice que era necesario que también a otras ciudades. Por eso el evangelista va en busca de aquellos que no conocen, si no tienen un lugar fijo, no están solo establecidos en una iglesia, sino donde haya necesidad de gente que no conozca del Señor, el evangelista tiene que estar dispuesto, ¿sí?, a ir a cubrir esa necesidad. Porque para esto ha sido enviado, ¿sí? Ese era el 8. La característica número 9 es que a través del anuncio del evangelio, ¿sí?, las personas son llamadas al bautismo. Hechos 8:12. Acá la Biblia habla de otro evangelista, ¿sí?, que fue Felipe. Mas cuando creyeron a Felipe, ¿sí?, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres, ¿sí? Predicar el evangelio hace que la persona crea, se arrepienta y a través del bautismo quiera renunciar a la vieja vida y comprometerse con Dios, ¿sí?, para buscar de este reino y su justicia. Y además del bautismo, el número 10, ¿sí?, es que hablarán nuevas lenguas. En Marcos 16, versículos 15 al 18. Y les dijo: id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creyeren. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Quitarán serpientes y si bebieren cosa mortífera no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amén. Entonces dice que hablarán nuevas lenguas. Después de predicar el evangelio, el arrepentimiento, bautizarse, viene la llenura del poder del Espíritu Santo, ¿sí? Hablar en lengua es una evidencia del Espíritu Santo. Y dice que estas señales seguirán a los que creen. Estas señales siguen a los evangelistas, donde son sanados enfermos, donde ocurren milagros, sanidades, ¿sí? Estas señales son los que los siguen. Esa es la característica número 10. Estas señales seguirán. Bien. Hay dos características, sí, que tienen los evangelistas, que es uno, el amor, la pasión por las almas, por los perdidos, aquellos que no pierden oportunidad de hablar, ¿sí?, de Jesús a quien se le presente, ¿sí? Y otra es que tienen fe,
¿sí? Y tienen poder y autoridad delegada de Dios para que las señales les sigan, ¿sí? Así que si usted ve que tiene amor, esa pasión por hablar de Cristo y tiene fe, tiene dos cosas fundamentales, ¿sí?, que son necesarios para el ministerio del evangelista, pero también para cumplir con la gran comisión, ¿sí?, que es hacer discípulos. Ahora vamos a ver lo que no hace un evangelista, ¿sí? Lo que no hace un evangelista no rivaliza con otros ministerios. Vamos a leer en 2 Corintios 10:16. ¿Qué quiere decir? Que no va a pescar en peceras ajenas, ¿no? No va a buscar nuevos convertidos a otras iglesias. Dice así: y que anunciaremos el evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la medida de otro, para gloriarnos en lo que ya estaba aparejado, ¿sí? Si hay otro ministerio, si hay otra persona acercándolo, ¿sí?, nosotros no fuimos llamados a estar en ese lugar. Lo que no hace un evangelista es que no vende la salvación, no hace negocio de la salvación. En 1 Corintios 9:18. ¿Cuál pues es mi merced que predicando el evangelio ponga el evangelio de Cristo de balde para no usar mal de mi potestad en el evangelio? La Reina Valera dice: pues ¿cuál es mi recompensa? Que predicando el evangelio presente gratuitamente el evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el evangelio, ¿sí? El mensaje de salvación, así como nosotros lo recibimos gratuitamente, de la misma manera como de gracia recibimos, de gracia lo entregamos. Amén. Porque nuestra recompensa proviene del Padre, ¿sí? Sabemos que Él ve nuestro trabajo y que Él paga mejor. Y lo último que no hace un evangelista, ¿sí?, que vamos a leerlo en 1 Corintios 1, del 17 al 24, es que no cambia el mensaje de fe por uno de razonamiento. Se centra en un mensaje de fe hacia Cristo, ¿sí? El evangelista es cristocéntrico, se centra en Cristo y en la obra, ¿sí? No habla de las bendiciones, de los beneficios de ser hijo, de estar en la iglesia, porque muchas personas vienen buscando las añadiduras, ¿sí?, y después se van porque no se encuentran con el centro del evangelio, que es Cristo y que es su obra. Amén. Leemos. 1 Corintios 1, 17 al 24. Dice: no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con palabras elocuentes, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. Porque está escrito: destruiré sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes desecharé. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que sabe discutir en este siglo? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios. Por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. Porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría.
Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Sin embargo, para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces, acá lo que no es un evangelista es que no se centra en el razonamiento, no se centra en la inteligencia, ¿sí? Porque el mundo, ¿sí? La ciencia se ha encerrado tanto en descubrir cosas, ¿sí? Cuanto más descubren, más aumenta su ego y no le dan la gloria a Dios, que es el creador de todas las cosas. Por eso dice que no con sabiduría de palabras, ¿sí? Para anunciar el evangelio no necesitas tener 5 cursos de teología, 25 máster en divinidad, en santidad. No, eso no es con sabiduría humana, no es con capacitación. No importa que vos no tengas el primario, el secundario, el título universitario, ¿sí? No importa eso. La sabiduría proviene de Dios, ¿sí? El que quiere ser usado por Dios, que le pida sabiduría a Él. Dice, para que no se haga vana la cruz de Cristo, porque si nosotros podemos con nuestra sabiduría convencer a una persona que necesita a Cristo, entonces ¿para qué Cristo murió en la cruz? ¿Sí? Se necesita del poder de Cristo a través del Espíritu Santo. Dice el 21, para salvar, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Acá hay otra característica de los evangelistas, ¿sí? Si por ahí a vos se te ocurren ideas locas para alcanzar, para evangelizar, ¿sí? Es una de las características, porque Dios es creativo y a sus hijos también nos dio de su identidad y de su creatividad. Así que predicar, ¿sí? El evangelio es locura. Y para terminar, vamos a leer en 2 de Timoteo 4:5. Pero tú sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, haz el trabajo de un evangelista, cumple tu ministerio. Entonces, el Señor nos llama, ¿sí?, a ser sobrios en nuestras vidas, ¿sí? Porque todos tengamos un llamado, ¿sí?, al evangelismo o como hijos de cumplir la gran comisión, ¿sí?, tenemos que primero nosotros ser ejemplo para poder impartir. Dice, soporta las aflicciones, ¿sí? En el servicio a Dios, ¿sí?, muchas veces se sufre, se paga precio, hay cosas que dejar, ¿sí? Pero el Señor es más importante. Cristo tiene que ser la prioridad y el centro de todas las cosas. Después dice, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, cumple con tu propósito, cumple con tu asignación. Porque si no vivimos por y para el Señor, ¿para qué vivimos? ¿Sí? ¿Cuál es la motivación de nuestra vida? Así que esa era la enseñanza que tenía para compartirles acerca del ministerio del evangelismo. Señor los bendiga. Gloria a Dios.